Quiero que veamos este artículo que dice: corrí un background check en una startup. O sea, corrí un background check vendría a ser: hice un análisis de fondo, un análisis de perfil. O sea, investigué básicamente a la compañía, ¿no? Uy, qué efecto tan copado, ¿no? Está bueno, ¿no? A ver, felicitaciones, tuviste el trabajo, todo el lead code que hiciste valió la pena y te manejaste para negociar un salario más alto sin tener que vomitar en el teléfono. The bank has been secure, acá se refiere a la bolsa de plata, supongo. Bueno, no tanto, queda todavía una tecnicalidad: el background check, ¿no? El chequeo de fondo, la investigación de la compañía. Con solamente decir just trust me bro, o sea, confía en mí, como eso no es una respuesta aceptable, tu futuro empleador va a utilizar bases de datos públicas y registros de corte para investigar esqueletos en tu closet. O sea, básicamente para chequear que no seas un criminal, para chequear que tengas buenos antecedentes laborales, para chequear que seas una persona correcta, que paga sus impuestos y esas cosas, y todo ese tipo de cosas que la gente puede acceder en base de datos públicas. Inclusive van a contactar antiguos empleadores tuyos y verificar que la información que les diste es certera. Este es el status quo, ya sea que quieras trabajar para Amazon o una startup de 10 empleados, está profundamente aceptado y bueno, todo el mundo lo hace. Pero siempre me chocó como un extraño que mientras que tu futuro empleador puede hacer una investigación privada de tu pasado, vos solamente tenés un poquito, un pispeo de ellos, ¿no? Y dice, hay un límite a la información que podés obtener dentro de sus páginas de carrera y los mails de recruiter, ¿no? Como que no queda muy claro el background de la empresa por ahí, o no queda muy claro, a menos que sea una empresa ultra conocida, que se sepan todos los putos internos, no queda muy claro, a menos que la investigues a muy detalle, porque en las páginas oficiales y en los mails que te mandan obviamente no te van a decir: de los 25 empleados que contratamos en el 2015 echamos a 20 en 2016, no te van a decir eso si pasó. A día de hoy estamos corriendo nuestro propio background check en una startup. Vamos a meternos en profundidad, scrapear las reviews de Glassdoor y bueno, básicamente hacer lo mismo que hacen ellos, ¿no? Que es mirar registros de corte, armar su equipo de abogados, capitalistas, bla bla bla. Pedir permiso: cuando una compañía corre un chequeo tuyo, están legalmente obligados a informarte por escrito que te van a hacer un chequeo por razones de empleabilidad, ¿no? Decidí enviarle mi notificación al reclutador de esta startup, subrayando mis ambiciones para encontrar tanta información como sea posible sobre ellos. Vamos a ser claros, no es absolutamente necesario que yo haga esto, es completamente innecesario, pero como una vez dijo el primo de un amigo: Dave, hacelo por la historia. Bueno, medio falopa el amigo del primo Dave. Encontré una carta de ejemplo para background checks, la di vuelta y se la mandé al reclutador, ¿no? Y acá está el ejemplo. Dice: el propósito de esto es para informarte que voy a estar conduciendo un pre-employment background check, o sea, básicamente es, te voy a estar investigando antes de entrar, en conjunción con mi aplicación para el trabajo en tu compañía. Esta investigación de background va a incluir verificar o revisar cualquier tipo de información relevante con respecto a salud de los negocios y la fundación, reviews de productos, cosas legales y cosas de Glassdoor. La startup tiene una aplicación de teléfono que conecta enfermeras con turnos abiertos en facilidades de salud, esencialmente operando como un mercado B2B, o sea, business to business. Ellos hacen dinero cobrando un porcentaje de la plata que se le paga a las enfermeras. Unas horas después, todavía sin la respuesta de mi reclutador, empecé a hacer un brainstorming sobre cómo se vería este background check, ¿no? ¿Cómo puedo empezar a investigar esta compañía, básicamente? Como punto de partida encontré servicios de chequeo de background check de negocios que, bueno, básicamente te registran registros criminales, reportes crediticios y bueno, otras cosas que se hacen en Estados Unidos de cosas legales. Dice que cuesta entre 200 y 700 dólares y que te pueden dar la siguiente información: reputación civil y financiera. Y bueno, fíjate toda la cantidad de cosas que hay acá, pero bueno, muchas cosas legales de Estados Unidos que tampoco nos interesan. Como un candidato a emplear, tampoco es lo de arriba lo que realmente quiero, así que puedo diseñar mi propio background check, el cual va a tener foco en lo siguiente: en lo financiero, puede la startup mantenerse a sí misma financieramente, van a tener despidos, el mercado está creciendo, va a continuar creciendo su valuación. En el aspecto legal, está en algún problema legal que yo tenga que estar enterado, hay alguna exposición legal que pueda dañar el negocio en el futuro, y después la cultura laboral: ¿es este en algún lugar en el que yo quiero trabajar? ¿Hay algún tipo de red flag que yo no haya visto o sea, que pueda juntar de las reviews anteriores? Y voy a ser pagado justamente, básicamente, porque realmente nada te garantiza que aunque vos te prometan un sueldo de 200 mil millones de dólares al año, te lo vayan a pagar realmente. O sea, si es una estafa, no te van a pagar más. Legal: la mayoría de los documentos de corte en Estados Unidos están disponibles al público, no son muy fáciles de leer, pero son en realidad públicos. Los sitios web, como bueno, estos sitios web te permiten acceso electrónico a estos documentos. Escribís el nombre de la startup en la parte de arriba y te da 12 acciones contra ellos. O sea, entiendo que será 12 juicios contra ellos, ¿no? Que les hicieron. Este action lawsuit es un tipo de acción donde una de las partes es un grupo de gente que está representada colectivamente por un miembro de ese grupo. En este caso, las enfermeras representadas que utilizaron la aplicación para encontrar turnos en las facilidades de salud, pero que han sido tratadas injustamente. Específicamente, la mayoría de ellas están
están ligadas a misclasificación, o sea, la mala clasificación de enfermeras, como 1099 contractors en lugar de empleados regulares, ¿no? O sea, en lugar de, para llevarlo a Argentina, en lugar de contratarlas, realmente las tomaron como monotributistas, por así decirlo, pero con un contrato de servicio, no de empleación. Este es el mismo problema que empresas de aplicaciones similares como Uber y Lyft tienen, y el argumento va como lo siguiente. Típicamente 1099 contractors son gente que hace delivery o maneja y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, la mayoría de las empresas de salud, como esta startup, están clasificando a sus enfermeras y las están proveyendo como contractor 1099. Como son tratadas como empleados propios, tipo monotributistas, estas firmas no están obligadas a pagarles un salario mínimo o requisitos de tiempos extras, ¿no? De horas extras. Esto le salva a la firma un montón de guita y bueno, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, parece que es erróneo clasificar a las enfermeras como contractors en lugar de empleados full time, porque las enfermeras trabajan en estos sitios con un montón de regulaciones específicas del lugar, ¿no? Es como, no simplemente te estoy prestando mi servicio de independiente, sino que estoy afirmándome a tus reglas, a tus horarios, a tus cosas, y corresponde que me pagues lo acorde y que tengamos una relación empleador-empleado como corresponde en este lugar, ¿no? No soy monotributista porque estoy trabajando de enfermera 8 horas en tu hospital, estoy trabajando para vos, no me estás contratando como servicio. Algunas de estas acciones tienen básicamente mucha guita, mientras siendo la más grande, una que tiene más de 2 millones de dólares de hace un año. No sé vos, pero como básicamente tengo poco conocimiento del sistema legal, vi esto y me asusté. ¿Quién querría trabajar para una startup que tiene que lidiar con este tipo de cosas? 2 millones suena como un número muy grande. Pero esto no sería muy preciso que digamos. Las compañías como Uber y Lyft tienen pagos hechos de más de 320 millones de dólares en este tipo de cosas solamente el último año. ¿Significa esto que no deberías aceptar una oferta de Uber? Obviamente no. Para saber más, contacté a este chabón que es básicamente un abogado en el departamento de labor por 20 años. Bueno, no sé, altos contactos tiene el tipo. Ha litigado más de 250 casos y bueno, con varios excediendo el $1.000.000. Como dijo este chabón, es muy difícil que una persona trabaje en el servicio, básicamente en facilidades médicas y que no sea un trabajador de tiempo fijo, ¿no? La facilidad va a enfrentar liability si deciden hacer eso, ¿no? O sea, básicamente van a enfrentar problemas legales si deciden hacer. Actualmente los acuerdos de arbitraje de la startup que tiene la startup les permiten básicamente poner estos casos y básicamente limitar su liability, ¿no? Por ejemplo, acá dice que los 2 millones de dólares que pusieron deberían ser mucho mayores acordando con este chavo, ¿no? Básicamente lo que tienen es como una especie de aparato legal que a ellos les permite tener juicios o casos donde tengan que pagar muchísima menos plata de la que en realidad tendrían que estar pagando. La única forma de que esta startup sea mayormente afectada por un caso como este sería por el departamento de labor. Dice acá el chabón este, el capo este que tenía 20 años de experiencia, dice que bueno, que un caso en el departamento de labor podría terminar su práctica por completo. Esto debido a que el departamento de labor tiene la habilidad de hacer una injection, no sé qué significa esa palabra, pero que les prevendría a la startup de ser capaces de misclasificar a sus empleados y restringir sus prácticas. O sea, básicamente si les cae un juicio con esto, se funde la empresa. Otras startups similares ya empezaron a clasificar sus empleados como empleados full time y quizás sería más seguro, por así decirlo, apostar a unirse a esas compañías debido al hecho de que no van a tener esta exposición legal. De hecho, las startups como justamente ShiftMed ya han estado incitando al departamento de labor a mandar para abajo las compañías que misclasifican, ¿no? Es como esta compañía que hizo las cosas bien le está diciendo al departamento de labor, che, a todos estos tipos que están haciendo las cosas mal, fundilos, porque están haciendo las cosas mal, es tu trabajo. Las investigaciones de este departamento no son públicas, pero recientemente anunciaron una nueva regla que amenaza con impactar severamente a la clasificación de los trabajadores de gig. Gig es como los trabajadores que hacen changuitas, por así decirlo. Por ejemplo, vos cuando trabajás en Fiverr, a vos te pagan un gig cuando vos ofreces un servicio. Vos vendés un servicio, una unidad de servicio. Pero bueno, que esto posiblemente dañaría a esta startup y su modelo de negocios. De acuerdo con este chabón, esta regla ayuda a clarificar las fuerzas de la posición del departamento de labores, de que estos trabajadores no son contractores independientes, no son monotributistas, básicamente. Como una persona que está buscando el trabajo, preguntaría la siguiente forma si estuviera entrevistando aquí. ¿Estás alerta de las investigaciones abiertas contra tu práctica de parte del departamento de labores? ¿Qué pensás sobre esta nueva regla que el departamento de labores formuló? ¿Cómo va a impactar a tu negocio y a tu profitabilidad? Y bueno, dice acá básicamente que vos ves que las facilidades de salud no van a querer trabajar con vos por todo este tema de términos y condiciones si contratan a empleadas que van con vos. Porque obviamente no solamente el problema se lo lleva la página que está contratándolos como monotributistas, por así decirlo, sino que también se lo lleva el centro médico que no se fijó que eso esté pasando, ¿no? Pero bueno, sobre todo, bueno, haciendo un resumen, básicamente este background check confirma que es muy improbable que cualquier tipo de acciones legales vaya a arruinar la startup. El riesgo real reside en las investigaciones que haga el departamento de labor, lo cual es algo con lo que yo presionaría a la startup.
startup, ¿no? Básicamente es como un, che, sé que tienen este quilombito legal y bueno, básicamente que puede presionar a la startup con, che, solucioname este tema o compensame lo suficiente para que el riesgo que corro yo entrando a tu startup que tiene este tema me valga la pena. Básicamente es una herramienta de presión. Financiero, operando bajo la asunción de que querés trabajar para una startup que no se le va a acabar el dinero, queremos concentrarnos en las siguientes cosas. Fundaciones y evaluación, evaluación del modelo de negocios y el estado del mercado. Fundación y evaluación, vamos a empezar examinando cuánto dinero tiene esta startup y cómo está su estado de crecimiento. Y acá nos pone el ejemplo de que una startup pre-series A que va yendo a una serie C, que son clasificaciones de cómo se manejan a nivel económico las startups allá en Estados Unidos, incrementa las probabilidades de supervivencia por un 80%. Fíjate acá que tenés las probabilidades de supervivencia de las compañías, ¿no? Como que vos ves que todas las compañías que están entre pre-series A y serie C, como que tienen mucha chance de sobrevivir si agarras el acumulado, y todas las otras ya es como que ya es un poquito menos, ¿no? Así es como se ve la evaluación de esta compañía en específico, ¿no? Fíjate que vos tenés desde enero de 2017 hasta febrero de 2022 y pasaron de una evaluación de 1.8 millones de dólares a 1.3 billones de dólares, o sea, 1.300 millones de dólares, ¿no? Porque estos cálculos son billones estadounidenses. Entonces vos fíjate que esta compañía pasó de ser una compañía pre-seed, o sea, antes de llegar siquiera al gráfico, pasó por todas las etapas de supervivencia, serie A, serie B, ya está en serie C, ya la cantidad de compañías que pasando por estos filtros no sobreviven disminuye muchísimo, ¿no? La mayoría de las compañías se caen en estos primeros 3 filtros, así que a esta le está yendo bien, por así decirlo. En segundo lugar, siempre está bueno considerar el historial de inversiones, ¿no? Esta startup fue fundada por todos estos inversores de acá, que no conozco a ninguno, pero entrar a una startup que está respaldada por inversores de Tier 1, que dice acá, todos inversores de Tier 1, es una de las mejores formas de incrementar tus chances de un resultado positivo. Desafortunadamente, entrar en una etapa tardía de una startup no te garantiza, básicamente no te garantiza la vida, ¿no? No te garantiza que tengas acciones que te cambien la vida, ¿no? Porque si vos entras a una startup que recién arranca, te dan acciones, porque suele pasar un montón en una startup que te dan un porcentaje de la empresa, te dan una equidad, y después esa empresa, por ejemplo, pasa, como en este caso, que pasa de valer 1,8 millones a 1.300 millones, y las acciones que te dieron ahora valen casi 1000 veces más, entonces te forraste en guita y estás cagando colores. Entrar a esta startup significaría entrar relativamente tarde, así que te querés asegurar de evaluar la compañía de forma correcta y de que va a tener un crecimiento mayor más adelante, ¿no? Como si fuera SpaceX, Uber o Stripe. Y bueno, básicamente que el saber si esta compañía va a seguir creciendo, ¿no? Si tiene más potencial de crecimiento, se resume en dos partes: su crecimiento y el crecimiento del mercado en el que operan. Modelo de negocios. Esta startup ha sido bastante abierta con sus números y sus ingresos han crecido un por 25 en los 18 meses antes de que se sumen a la serie C, ¿no? Antes de que cambien de categoría a serie C, sus ingresos se multiplicaron por 25. Y fíjate acá en este gráfico que esto es lo proyectado para una startup de serie B y ellos se fueron a la mierda, fueron muy para arriba. En su sitio web ellos claman que están haciendo 100 millones de dólares en ingresos y que son profitables. Una nota aparte, yo les preguntaría a ellos si esto es beneficio neto o es beneficio bruto, ¿no? Es tener en cuenta que obviamente si una compañía factura 200.000 millones de dólares por año, vos decís, che, factura una banda, pero si la factura, o sea, si la empresa lo que hace es, te vendo billete de 100 dólares a 50 dólares y vendí 400.000 millones de dólares en billete de 100 dólares y me los pagaron todos a 50, vas a facturar 200.000 millones de dólares, pero tenés gasto de 400.000 millones, sos un pelotudo, estás regalando guita. Entonces, no te sirve para nada ver los beneficios netos, o sea, no te sirve para nada ver los beneficios brutos, sino los netos. Bueno, después nos dice que su modelo de negocio es del estilo de business to business, así que hacen más plata cargando comisiones pequeñas a la plata que ganan las enfermeras cuando trabajan en un turno en el hospital, ¿no? Mientras más enfermeras usen la aplicación, más van a tener ellos turnos, entonces más plata van a poder hacer, ¿no? De hecho, las descargas de la aplicación pueden servir como una fuerte aproximación para evaluar cómo le está yendo al negocio, ¿no? Y vos fíjate que, por ejemplo, acá vos tenés la startup esta y todas las otras que de la competencia, obviamente a la de él le escapa el nombre, pero bueno, todas las de la competencia y fíjate cómo están creciendo, entonces es un crecimiento que es bastante lineal, la verdad. Dice, los datos de acá son de la Google Play Store. Para este gráfico podemos ver que la startup del medio, en azul, experimentó un rápido crecimiento desde 2022 hasta 2023. Desde ahí, el ratio de crecimiento ha empezado a decrecer ligeramente mes a mes, ¿no? Entonces, fíjate que es como una especie acá de que creció un montón acá, en esta parte, de 2022 a 2023, y después empezó a desacelerar, ¿no? Dejó de crecer. No significa que vaya a decrecer, pero sí que crece más lento, lo cual puede indicar que haya una curva que termine bajando después. Todavía promedian entre 4.000 y 5.000 descargas para los últimos 6 meses por mes, o sea, 4.000 y 5.000 descargas por mes en los últimos 6 meses, pero no estamos viendo crecimiento tremendo desde como vimos en principio de 2022, ¿no? Esto puede ser por el caso de que no solamente esta startup, sino que también hay más competidores, lo cual en realidad pareciera que no tiene tanto sentido.
¿no? Porque los competidores estos se mantuvieron iguales, pero la Shift de esta también está experimentando un desaceleramiento acá de todo, ¿no? Según este chabón, que es un inversor, otra pieza crucial de información podría ser verificar cuánto de su revenue, cuánto de sus ingresos vienen de contratos fijos en contraposición contra el pricing en tiempo real debido a la dinámica del mercado, ¿no? O sea, la valoración de cuánto cobran ellos, ¿no? Esto es importante porque es fundamental para que esta startup sea una agencia de staffing. Conectan facilidades de salud con enfermeras, y si lo que está pasando debido a contratos, entonces te tenés que preguntar si realmente hay una innovación pasando, ¿no? ¿Querés ver evidencia de que la dinámica de mercado es fuerte? ¿Querrías que sea un 50-50 entre contratos y el mercado real en contraposición contra un 75-25, ¿no? O sea, si la mayoría de sus ingresos vienen porque tienen acuerdos con centros de salud, por ejemplo, esto tienen fecha de vencimiento, estos acuerdos. Entonces, capaz que el mercado está hecho verga, pero ellos todavía tienen que mantener esos contratos. Cuando se venzan esos contratos, los dan de baja y la empresa se funde. Por eso no puedes depender 100% de los contratos. Tenés que depender también de que haya un mercado en crecimiento. El mercado. El servicio de staffing de healthcare, o sea, de salud, ha explotado desde la pandemia de más o menos unos 700 millones de dólares recolectados en 2022 y con una gigantesca cantidad de startups en el espacio, ¿no? ShiftMed, que era la otra startup, recientemente anunció una fundación de 200 millones de dólares y esta otra empresa una de 300 millones de dólares. Todo esto es llevado por una aguda falta de suministro de enfermeras. De acuerdo con esta estadística, el hueco entre las posiciones abiertas de salud y las contrataciones creció a más de 1 millón cuando pegó el COVID. La pandemia significó que las startups en ese espacio pudieran crecer muy aceleradamente, ¿no? Hay algunas señales de que esto está mejorando. En el tardío 2023, la administración de Biden aprobó otro crecimiento de 100 millones de dólares a la fuerza de las enfermeras. El número de candidatos que está pasando el examen de licenciatura de enfermera por primera vez está continuamente creciendo y la fuerza laboral de enfermeras también está creciendo. No necesariamente veo esta tendencia cambiando, pero le preguntaría a la startup alguna de las siguientes preguntas. ¿Tienen actividades diarias que mantengan a los usuarios en tendencia sobre el tiempo? ¿Hay una explicación para el descenso de las descargas en aplicaciones mes a mes? ¿Cómo evaluas la renovación de las inversiones en este espacio? ¿Y cómo te diferencias a vos mismo comparado con tus competidores? O sea, ¿operás básicamente con el mercado real o también operás con contratos fijos? Y después vamos a la parte de la cultura. Todo bien con la economía de la empresa, pero no vas a querer trabajar con una empresa que te parta al medio, ¿no? Un mal jefe, un compañero de mierda, una heladera que no tiene coca dietética, dice acá, pero déjame que te diga, la coca light es una poronga, aguante la coca cero. Factos, ¿qué querés que te diga? Para llegar al punto, no querés trabajar con pelotudos, básicamente, ¿no? Y sin coca dietética, sin coca cero. El lugar obvio para empezar son las reviews de Glassdoor. Vas a hablarte de un montón de análisis dedicados, pero vamos a empezar mirando la evaluación mensual sobre el tiempo por los últimos 4 años. Y fíjate que empezó siendo prácticamente perfecta, teniendo 5 estrellas prácticamente todo el tiempo, y con el tiempo ha ido decreciendo ligeramente, ¿no? El promedio acumulado es 4,3, pero se ve una tendencia a la baja a lo largo del tiempo, ¿no? Si ves una vista más cercana a las reviews, vas a empezar a notar que son un poquito hasta formulaicas, ¿no? Como que son todas iguales. Ahora tenemos un ejemplo de una review, dice: mi aventura con esta startup ha sido ha sido mucho aprendizaje, bla bla bla. La atmósfera colaborativa y el énfasis individual de la misión hacen que este lugar sea ideal para crecer profesionalmente y personalmente. Cada día me trae nuevos retos desde cuidado de pacientes hasta explorar varios aspectos de a saber qué y marketing. Estas experiencias me han permitido crecer no solo como profesional, sino también a nivel humano. Las contras: un equipo fantástico y una atmósfera que habla por sí misma, lo que hace que sea un espacio ideal para trabajar. Bueno, eso no es una contra. Si miramos un poquito más en detalle por departamento, vos tenés que, por ejemplo, Corporate Success, o sea, el Customer Success, perdón, o sea, la parte de más cercana a relacionarse con los clientes, tiene una calificación más baja, y la parte relacionada con la administración tiene una calificación de prácticamente 5 estrellas, ¿no? Lo cual también te habla bastante de cómo se maneja la compañía en términos de nos importa más la parte administrativa, nos importa más la gente que está sentada en las sillas y nos importa un poquito menos la gente que labura en ventas o que labura en el producto o que se encarga de que funcione todo bien, ¿no? O sea, como suele pasar en todas las empresas, básicamente. Si miramos ventas, Customer Success y los equipos de ingeniería, ves que tienen justamente menos rating que los administrativos operacionales, pero 3,5 de promedio no es una mala nota. Pero es interesante ver cómo estas notas se inflan a medida que llegas a espacios administrativos, ¿no? Después, aparentemente, hay como una especie de proceso de entrevista muy choto, la verdad, porque es como que hay muchos posteos de procesos de entrevistas malos, aparentemente relacionados con estas compañías, con esta compañía en específico. Parece que esta startup hace que sus aplicantes tomen mucha tarea para la casa, más o menos estamos hablando de unas 10 horas de trabajo, y que no da mucho feedback, lo cual no es un gran comportamiento. Claro, si a vos te dicen,
dicen, che, para la semana que viene, para ver si te contrato, tenés que producirme un proyecto que te tarda 15 horas. Y después me lo entregas y te digo, sí, todo bien, ya está, pasemos al siguiente paso. Andate a la puta que te parió, dame un proyecto más tranqui, si me vas a decir eso, respondeme bien, dame un feedback bueno. Si me vas a exigir tanto trabajo, dame un buen feedback, ¿no? Igualmente, no está copado que una empresa te haga hacer algo tan pesado. A lo máximo unas 3, 4, 5 horas, porque la gente está en otros procesos también, tiene otros laburos, tiene que hacer su vida. No está para estar 10 horas no pagas para hacer un proyecto para ver si lo contratás. Ni siquiera es como para decir, es el primer proyecto y después te contrato. Siempre fui curioso sobre el uso de tareas para la casa, básicamente. Así que le pregunté a este chabón, que es el fundador de una empresa, por qué las compañías las hacen y cuál es su objetivo. De acuerdo a él, las compañías son muy vagas y esta es una forma muy fácil de limpiar los candidatos que no son serios. Y las compañías tienen el poder en la relación compañía-candidato. Las compañías pueden añadir su extra a la mezcla, ¿no? Y al menos las compañías muy grandes como Google y Amazon ahora también lo están empezando a hacer. Las startups saben que esto lleva mucho tiempo, pero el Estado le da a los candidatos una buena idea de qué tipo de trabajo van a estar haciendo en el trabajo. Básicamente ayuda a las dos partes a encontrar un buen match. Sí y no, pero bueno, por lo que dije antes, no lo voy a repetir. Otra cosa que noté es que hacen mucho énfasis en la escritura. Hay una extensión muy extensa disponible entre todos sus equipos y como un aplicante tengo una buena idea de qué tipo de organización es a la que estoy metiéndome y para la que hice mi investigación. Pero bueno, conclusión. Esta startup falla mi background check si encuentro las suficientes red flags que me disuadan de ir de su proceso de aplicación, ¿no? ¿Qué encontré? Bueno, en el aspecto legal, las investigaciones del departamento de labor, en el departamento financiero, el estancamiento, ¿no? Y el que el mercado básicamente no está creciendo, y en la cultura, que parece que las reviews de Glassdoor están infladas por la gente que labura en administración y que hay muy malas experiencias con el proceso de entrevista. Y si bien es verdad que hay algunas red flags, son algunas bastante interesantes, pero si tuviera buenas respuestas a las preguntas que identificamos más arriba, podría seguir con el proceso de selección. Específicamente quiero buenas respuestas a la parte del crecimiento y el aspecto legal es una presión muy buena para meterles a la empresa, ¿no? O sea, como que son los dos puntos más fuertes. Che, ¿qué empresa es? Pareciera que empieza con C y termina con N, ¿no? Así que podría ser esta de Connect RN, porque además está tapada en el gráfico. Podría ser esa, no sé. Igualmente no es relevante. La verdad el artículo me gustó, está bueno para hacerlo, la verdad.